familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Salvador y lo que voy a contar a continuación es una experiencia que aún hoy en día me provoca pesadillas y muchas veces desearía poder olvidarla. Desde que tengo uso de razón, mi vida siempre fue nómada. Mi padre era militar y debido a su trabajo, solíamos mudarnos muy constantemente. Desafortunadamente, mi madre había fallecido al darme la vida y como mi padre trabajaba gran parte del día, yo solía estar la mayor parte del tiempo siendo cuidado por niñeras, a las cuales en su mayoría poco les importaba cómo estuviera o qué hiciera, siempre y cuando no las molestara. Debido a mi vida tan movida, me era muy difícil hacer amigos, por lo cual, para mis 11 años, prácticamente había abandonado cualquier idea de relacionarme con chicos de mi edad, pues sabía que esas amistades solo durarían hasta la próxima mudanza. Recuerdo esa mudanza como si hubiera sido ayer, y esto se debe a que no solíamos quedarnos nunca en sitios tan grandes, siempre eran pequeños departamentos o simplemente un cuarto, pero aquella vez era una enorme casa, la cual se veía antigua y si soy honesto, algo aterradora. Al parecer, esa casa fue prestada a mi padre por unos superiores, para que no tuviera que preocuparse por dónde vivir durante su estadía en aquel lugar. Mi padre y yo entramos juntos a esa casa. Recuerdo que a pesar de que parecía haber sido limpiada antes de nuestra llegada, aún conservaba un aroma a encierro, el cual mi padre me aseguró que desaparecería en unos días. Como siempre sucedía, mi padre estuvo conmigo casi todo el primer día. Sin embargo, al día siguiente, incluso antes de que me despertara, él ya se había marchado, dejando una nota diciéndome que pronto llegaría una niñera. Mientras esperaba, decidí recorrer y explorar las habitaciones de esa enorme casa. Era mi primera vez en una casa tan grande, por lo que no resistí y comencé a correr por los pasillos, abriendo puertas para ver qué había detrás. Si soy sincero, no había gran cosa más que muebles viejos cubiertos con sábanas, polvo, insectos e incluso encontré una rata muerta. Llegué casi a una de las últimas habitaciones de la casa, pero cuando intenté abrir la puerta, me di cuenta de que estaba cerrada con llave, aunque me intrigaba saber qué había del otro lado. Lo olvidé rápidamente cuando llegó la niñera. Esta era como las demás, se aseguró de que hubiera comido antes de ponerse a leer sus revistas. Pasé el resto de la tarde jugando y armando rompecabezas. Quería salir al jardín, pero había una leve brisa y la niñera me había prohibido hacerlo, así que en un momento de total aburrimiento, me dispuse a buscar algo que hacer. Mientras caminaba por uno de los pasillos de la casa, vi como en uno de los estantes en la parte superior se encontraba un juego de llaves viejas. Aquello llamó mi atención de inmediato, pues pensé que alguna de esas llaves abriría la puerta que me faltaba. Además, también podría abrir algunos armarios que también estaban cerrados. Sin dudarlo tomé las llaves y corrí directamente a la puerta que me faltaba. Me tomó 3 intentos dar con la llave correcta, pero finalmente la puerta se abrió. Aquella habitación no era tan diferente a las demás, salvo porque parecía haber sido la habitación de un niño. Tenía algunos juguetes de madera, incluido un caballo para montar, el cual me pareció bastante adorable. Exploré aquella habitación viendo los trompos y yoyos de madera, los cuales habían acumulado mucho polvo. Se veía que nadie había jugado con ellos en años. Mientras observaba los juguetes, uno de ellos llamó mi atención, una pequeña caja que parecía tener un pintado hecho a mano. Era muy similar a una carpa de circo, tenía incluso un par de payasos arrojándose una pelota. Parecía muy bonita, así que la tomé del suelo y noté que tenía una pequeña palanca, como las cajas musicales. Así que comencé a moverla con la intención de ver qué pasaba. Una tonada infantil comenzó a sonar casi al instante. Tenía la idea de que un payaso con cuerpo de resorte saldría y eso era todo. Sin embargo, no solo tardó mucho en siquiera pasar algo, sino que al abrirse, no salió ningún payaso con cuerpo de resorte. Más bien, la caja se abrió mostrando un espejo, el cual solo me reflejó a mí. Miré más en el interior, pero no había nada más adentro y supuse que tal vez estaba rota. Después de eso,
decidí dejar aquella habitación, pero sin saber por qué, algo en mí quería llevarse aquella caja. Supuse que estaba bien, después de todo se veía que ya no era de nadie, así que la llevé a mi habitación y después de eso, no pensé en aquella caja durante el resto del día. Aquella noche, mientras intentaba dormir, mis pensamientos volvían una y otra vez a esa pequeña caja, así que me levanté y entre la oscuridad recordé dónde la había dejado, la tomé y comencé a darle cuerda una vez más. Si soy sincero, no sabía qué era lo que esperaba, después de todo, ya había visto lo que hacía. Pronto pasó lo que tenía que pasar, la caja se abrió dejando ver el espejo, pero esta vez no solo pude ver mi reflejo, sino que detrás de mí, parecía estar un niño, solo que algo difuminado, pues no podía verlo bien. Inmediatamente volteé, pero no había nadie ahí, me giré de vuelta al espejo, pero este ya no reflejaba nada, me asusté un poco, sin embargo, a pesar de mis 11 años, no era ningún creyente del tema paranormal ni nada parecido, intenté revisar si había una mancha en el espejo, luego pensé que tal vez simplemente estaba cansado, por lo que cerré la caja y me dispuse a dormir. Al día siguiente, en cuanto abrí los ojos, me di cuenta de que el sol había salido, aquello me emocionó mucho, ya que así la niñera no tendría ninguna excusa para no dejarme ir al jardín, así que después de desayunar salí. El jardín era inmenso, pero lo que más me interesaba ver era un enorme árbol, el cual se podía ver desde la ventana de la que era mi habitación. Este parecía seco todo el tiempo, pues a pesar de que el resto de árboles a su alrededor tenían hojas e incluso algunos de ellos flores y frutas, este solo tenía ramas secas. Recuerdo que pregunté a mi padre, el cual me dijo que probablemente el árbol estaba muerto. Me cuestionaba por qué, si estaba muerto, no lo habían talado, pero tampoco es como si pensara mucho en él. Todo ese día me la pasé jugando y escarbando en la tierra y mientras recorría el extenso jardín, me topé con lo que parecía ser una tumba, o eso creí en un principio, pues al verlo, me di cuenta de que en una roca del suelo había una pequeña placa, que se veía antigua, la cual tenía grabado el nombre de Sebastián Herrera. También había una fecha, la cual me decía que no había vivido mucho tiempo. Aquella placa fue mi primer encuentro con la muerte y no hace falta decir que me perturbó bastante. Intenté mantenerme alejado lo más posible de aquella zona. Después de todo, se sentía como una falta de respeto estar jugando cerca de ahí. Por la tarde, me encontré en el baño. Era mi primera vez que tomaba un baño en una tina, por lo que me parecía una experiencia divertida, y cuando me encontraba cerrando los ojos para enjabonar mi cabello, pude sentir cómo la temperatura del baño comenzó a descender, de forma tan drástica que incluso mis dientes comenzaron a castañear. Aquello no tenía sentido para mí, el agua estaba perfecta apenas unos minutos atrás. Sin embargo, no pude soportar el frío y me dispuse a salir de la tina, pero mientras lo hacía, resbalé golpeando mi cabeza. Un poco antes de perder la conciencia, pude escuchar una leve risa burlona e infantil, y en la puerta del baño, pude ver de vuelta a aquel niño borroso del cual parecía provenir la risa. Desperté casi una hora después en mi cama, con la niñera al borde de un colapso. En cuanto desperté, sus ojos se iluminaron y comenzó a hacerme preguntas que en ese momento me parecieron tontas, como cuál era mi nombre o en qué año nos encontrábamos. Ahora que soy grande, entiendo, pero en ese momento pensé que creía que era un tonto. Recuerdo cuestionarle si ella tenía un hijo, el cual había traído a casa, porque ya que lo había visto, ella pareció extrañarse mucho por aquella pregunta, pero al final no le dio importancia, creyendo que el golpe en mi cabeza me había hecho alucinar cosas. Recuerdo que luego del choque inicial, la niñera intentó persuadirme para que aquello fuera entre nosotros. Si soy sincero, en realidad no me importó, asumí que era como caerse en el patio, eran cosas que pasaban. Aquella noche mientras dormía, tuve un sueño bastante extraño. Despertaba en mi cama y al ver por la ventana, aquel árbol que supuestamente estaba muerto se encontraba lleno de hojas verdes y parecía ser muy frondoso. Debajo de aquel árbol se encontraba un niño pequeño que parecía estar jugando con fuegos artificiales. Salí de casa para acercarme más a él, pero a pesar de acercarme mucho, este parecía ignorar por completo mi presencia.
era como si no estuviéramos en la misma realidad. Pude ver cómo los fuegos artificiales del niño se agotaron, por lo que éste comenzó a correr en dirección a un cobertizo, el cual yo nunca había visto. Lo seguí y cuando el niño abrió la puerta, noté que aquel lugar estaba completamente lleno de fuegos artificiales de cualquier tipo, al igual que pólvora. Parecía que aquel era un lugar donde se fabricaban aquellos artefactos. El niño tomaba uno de los fuegos artificiales que se encontraba en la mesa y con la otra mano, acercaba un fósforo para encenderlo. Puede que solo tuviera 11 años en ese momento, pero hasta yo sabía que no se debía hacer eso. Cada fibra de mi ser quería advertirle. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, mi sueño terminó abruptamente con un sonido bastante peculiar, como una explosión. Mi despertar fue tan caótico, estaba sudando y el corazón me iba a 1000 por hora y no entendí por qué. Mientras me encontraba recuperando el aliento, vi a mi lado aquella pequeña caja y la arrojé del otro lado de la habitación. Al tocar la pared de la misma, se abrió dejando sonar aquella tonada. Sabía que no se detendría a menos que la cerrara. Así que me levanté de la cama para recogerla. Pero cuando lo hice y vi el reflejo en el espejo, ahí estaba de nuevo aquel niño, el cual de vuelta por la oscuridad se veía borroso. No podía verlo con claridad, sin importar cuánto me esforzara. Entonces cerré la caja y me metí en la cama, deseando que todo aquello fuera más que otra pesadilla. Demoré un poco, pero finalmente logré quedarme dormido. No recuerdo haber soñado nada en especial en este segundo sueño, solo que fui despertado por risas infantiles, las cuales parecían estar muy cerca de mí aunque no lograba ver a nadie. Recuerdo cubrir mis oídos intentando no escuchar, pero aquello no funcionaba. Fue entonces cuando me percaté de que las risas provenían de aquella caja y aquello fue lo último. Me levanté, tomé la caja y la arrojé a la calle, pensando así que de esta forma, me desharía finalmente de todos los eventos raros que había estado experimentando desde que la había encontrado. No pude dormir por el resto de la noche, solamente podía pensar en aquel extraño niño y en esa caja y me cuestionaba si acaso me estaba volviendo loco. Después de todo, aquellas experiencias rayaban en la locura. Al día siguiente, mi padre volvió para darme la noticia de que nos iríamos de ahí en 3 días. Aquello me alegró bastante, ya que no había nada más en la tierra que me emocionara más que alejarme de aquella casa para nunca más volver, aunque no tenía ni idea de lo que me esperaba. Los días pasaron. Después de todo aquello, ya había preparado todas mis cosas para partir muy temprano aquel día. Estaba completamente emocionado. Esta era la primera vez que una mudanza me emocionaba tanto, pero deseaba con todas mis fuerzas irme de ahí, a pesar de que en aquellos últimos 2 días no había experimentado nada fuera de lo habitual. Eran alrededor de las 11 de la noche, la niñera ya se hallaba dormida. Yo por mi parte no podía dormir. No sabía si era insomnio por lo emocionado que me sentía por irme, o bien podía ser que había comido demasiados dulces aquel día. Cualquiera que fuera el motivo, tenía mucha sed, por lo que fui a la cocina por un vaso de agua. Mientras lo tomaba, algo hizo que mi sangre se helara de pronto. Escuché aquella misma tonada de la caja musical. Aquello no tenía sentido, pues la había arrojado a la calle y al día siguiente ya no estaba ahí. Así que supuse que tal vez otro niño la vio y la había tomado o alguien la había pateado muy lejos. Me puse a buscarla con la mirada. No había duda de que era la misma tonada, tenía que estar cerca, pero sin importar cuánto la busqué, no pude encontrarla por ningún lado. El sonido parecía hacerse cada vez más y más fuerte, a tal grado que me sorprendía que la niñera no se despertara. Quise ir a despertarla yo mismo, pero no quería que pensara que era un niño miedoso y aún peor, que le dijera a mi padre, por lo que luego de pensarlo un poco, decidí volver a mi habitación. Mientras caminaba de regreso, escuché algunos pasos en la planta alta. La habitación de la niñera se encontraba ahí, por lo que supuse que era ella, la cual se había despertado escuchando todo el alboroto y bajaba a ver qué era lo que sucedía. Me acerqué a la escalera, pero muy pronto me di cuenta de que no se trataba de la niñera. Lo primero que dejó ver la penumbra fueron unos pequeños pies descalzos, los cuales parecían maltratados, llenos de ampollas y raspaduras. Cada parte de mí al verlos
me gritaba que corriera, pero mis pies parecían estar clavados al suelo, no obedeciendo las instrucciones que mi cerebro les gritaba. La figura comenzó a revelarse cada vez más, dejando ver que el resto de su cuerpo no estaba mejor que los pies, el torso se veía quemado y la ropa se veía desgarrada, la oscuridad no me permitía verlo del todo bien, pero con lo poco que veía era suficiente para generarme un miedo profundo. La última parte fue la peor, pues al bajar un poco más las escaleras, se dejó ver que aquella pequeña figura tenía un rostro aterrador, sus ojos totalmente blancos y sin vida, su piel pálida llena de ampollas y con una sonrisa diabólica. Sentí que mi propia alma abandonaba mi cuerpo del miedo. Mis piernas finalmente respondieron y salí corriendo directo a mi habitación, donde me encerré. Me encontraba sentado en mi cama rezando cualquier cosa que recordara en aquel momento, lo cual no era demasiado, ya que mi padre no era creyente y por lo tanto yo tampoco. A través de la rendija de la puerta, pude ver cómo alguien se detenía del otro lado y comenzaba a tocar. Continué rezando mientras los golpes en mi puerta se hacían cada vez más y más fuertes. Hubo momentos en que sentí que incluso iban a tirar la puerta, y en un momento dado, esto se detuvo. Sin embargo, aún por debajo de la puerta se veía que aquel niño continuaba ahí. Yo me encontraba completamente aterrado, sin siquiera poder moverme. Entonces, con horror, observé cómo la perilla de la puerta comenzaba a moverse muy rápido hasta que finalmente cedió. La puerta se abrió por completo, dejando frente a mí aquella espantosa figura, la cual esta vez no se veía tan borrosa, pues la luz del pasillo lo iluminaba perfectamente bien. Todo el cuerpo se encontraba lleno de ampollas y quemaduras. Lo espantoso era que esta vez, sobre sus hombros no se encontraba su cabeza. El cuerpo de aquel niño caminó directamente hacia mí y levantando una de sus manos, señaló el árbol que se encontraba fuera de mi ventana. No quería mirar, pero parecía que no se iría o me dejaría en paz hasta que lo hiciera, así que giré mi cabeza y miré el árbol, el cual justo en ese momento fue iluminado por un relámpago. Fue entonces cuando vi una de las escenas más espantosas, la cual incluso hoy en día cierro los ojos y puedo ver perfectamente. En una de las ramas se encontraba la cabeza del niño, la cual en el momento en que yo la miré, abrió los ojos y me sonrió de la forma más espeluznante que jamás había visto antes. Grité con todas mis fuerzas, despertando a la niñera, la cual fue enseguida a ver qué me ocurría, pero para cuando ésta llegó, el niño se había desvanecido y lo que había visto en aquel árbol tampoco ya se encontraba ahí. No pude ni siquiera hablar para poder explicar el horror que había experimentado. La niñera se quedó conmigo el resto de la noche, pero yo no pude conciliar el sueño. De hecho, tardé demasiado tiempo en poder dormir después de eso. Como estaba programado, nos mudamos al día siguiente. Apenas mi padre estaba haciendo el auto, yo subí mis cosas y no quise bajar de ahí. Cuando finalmente fue hora de irnos, me giré para dar un último vistazo a la casa y por una de las ventanas, exactamente por la ventana de lo que había sido mi cuarto, pude ver la silueta borrosa del niño. Jamás volví a esa casa, ni experimenté algo similar en ninguna otra. A decir verdad, agradezco que así sea. No tengo idea de qué fue todo lo que experimenté, solo sé que me alegra que todo eso haya quedado en el pasado, y espero jamás volver a experimentar algo similar. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.